¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos desde CNN Chile. Los saludamos en esta jornada del lunes 12 de febrero. Ya estamos en la mitad del mes y comenzamos otra semana de intenso calor desde el centro del país hacia el sur. Una semana que se viene intensa. Hoy día la capital registró 34,4 grados de máxima. Comenzamos de inmediato revisando lo principal en titulares. Hoy se constituyó el Comité de Ministros para la Reconstrucción. Más de 100 millones cifró el Ministerio del Deporte los daños ocasionados en el Estadio Nacional durante la truncada definición de la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato. 300 butacas destruidas, 100 metros de la pista atlética quemadas, son solo parte de este negativo saldo. Los 4 formalizados quedaron en libertad luego de ser formalizados, luego que se constituyera finalmente la detención. Y en otro ámbito, luego de la autocrítica del presidente Gabriel Boric durante el funeral de Sebastián Piñera, sectores de la UDI criticaron al gobierno y le pidieron retirar todas las acciones legales interpuestas en contra de los ex colaboradores de Sebastián Piñera. Al respecto, la vocera Camila Vallejo dijo que siempre el tono del gobierno ha sido conciliador y que las querellas para el estallido social están sustentadas en informes internacionales. Y en el exterior, Israel logró el rescate de 2 ciudadanos argentinos que estaban como rehenes y que permanecían como secuestrados en la ciudad de Rafah. Esto fue luego de un intenso combate en la zona que dejó más de 100 palestinos muertos. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato junto a Nicolás Cavargas porque vamos a hablar lamentablemente no de deportes, sino que del saldo que comentábamos luego de este incendio que vimos en el Estadio Nacional, un Estadio Nacional además recién reconstruido, 300 butacas, parte además del memorial de detenidos desaparecidos y de ejecutados en esa zona. También fue arrasado, solamente hubo 4 detenidos que además quedaron en libertad. Bienvenido. Una realidad bastante triste, Mati. En lo que de la Fundación Memoria, de este memorial que tiene el Estadio Nacional, decían algo muy lindo, que es importante entregar conciencia, dialogar con los hinchas de Colo-Colo para que en el futuro no se repitan estas acciones. Pero más allá de eso, que es muy valorable por su parte, se necesitan acciones concretas. Ponerle de una vez el cascabel al gato y tener una solución definitiva para hechos de violencia en los estadios que se están repitiendo, Mati, todos los años. Viene recién en el primer partido del 2024, ya tenemos esta acción. No es solamente Colo-Colo, esta vez fue la Garra Blanca, pero no es solamente Colo-Colo, es también Universidad de Chile, es también distintas barras del país, no solamente dentro de los estadios. Nicolás, ¿por qué solamente 4 detenidos? ¿Qué pasa con las cámaras que están al interior del Estadio Nacional? De hecho, más, los detenidos son por cosas que pasaron afuera, por porte, por ejemplo, de fuegos artificiales, agresión a carabineros. Realmente lo que pasa adentro no hay control para nada. En un evento organizado por la NFP, también tiene que dar respuesta a la NFP. Bueno, sobre los detenidos, sobre este bochorno, conocemos más en el informe de nuestra compañera. Reiteramos el llamado a todas las personas para que hagan evacuación inmediata. Luego de la suspensión del encuentro, hinchas salvos prendieron fuego al sector norte del Estadio Nacional. Una acción que terminó con varias butacas perdidas y que conllevó la presencia de bomberos. Un hecho lamentable que tuvo reacciones incluso en La Moneda. La delegada ya comunicó también acciones, ¿cierto?, judiciales, particularmente querellas contra aquellos que resultan responsables y además un proceso sancionatorio. Nada justifica que se haya dañado la infraestructura del estadio, nada justifica que haya terminado dañándose el memorial, que simbólicamente además es muy violento. Una querella que desde la Delegación Presidencial Metropolitana lograron materializar esta mañana.
4 sujetos fueron formalizados por desmanes. Eso sí, ninguno figuraba entre los disturbios ocurridos al interior del Estadio Nacional, sino más bien fuera de él. En virtud de la normativa vigente, respecto de 2 imputados se decretaron suspensiones condicionales, en las cuales el querellante estuvo absolutamente de acuerdo y en otras 2 causas quedaron sometidos a las medidas cautelares correspondientes de prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional en todos los estadios del país, como corresponde a la normativa vigente. 2 de los individuos fueron aprehendidos por porte de una bengala y un fuego artificial respectivamente, mientras que los 2 restantes fueron formalizados por agresión a carabineros. Prohibición de ingresar a recintos deportivos por 1 año y de acercarse a las víctimas fueron las determinaciones del juez del 8º Juzgado de Garantía de Santiago. En lo que respecta a los sucesos ocurridos al interior del Coliseo de Ñuñoa, las pérdidas se catalogaron como millonarias. Los costos de extracción, provisiones e instalación de los elementos dañados suma 102.501.171 pesos, los que deben ser costeados por la Federación de Fútbol de Chile, organizador del evento. 300 butacas afectadas, 100 metros cuadrados de la nueva pista atlética quemados y 2 tablones del memorial del Estadio Nacional dañados son solo algunas de las afectaciones que se cuantifican. Condenamos categóricamente y enérgicamente los graves hechos ocurridos en el día de ayer. En lo deportivo, por acuerdo de directorio, hemos tomado la decisión de jugar los últimos minutos restantes en una fecha y en un horario por definir en conjunto con los clubes y la autoridad. En paralelo, instruimos la presentación a la brevedad de una querella contra quienes resulten responsables de los graves hechos de violencia ocurridos ayer, de los daños contra las personas y los daños producidos en el Estadio Nacional. Un nuevo hecho delictual dentro de un estadio que vuelve a poner en jaque la seguridad al interior de estos recintos y nuevamente interrumpe de manera violenta y abrupta una fiesta deportiva. Lo comentábamos, Nico, esto de las querellas contra quienes resulten responsables de las que hablaba Pablo Milat caen en un gran océano de nada. Sí, absolutamente. Lo mismo dijo la ministra Vallejo. Y claro, se vuelve a repetir esto y vamos, lamentablemente, cuando pase de nuevo, porque muy probablemente va a pasar, vamos a escuchar nuevamente esto y todavía no hay responsables. Ya lo decía la nota de nuestra compañera Denise. O sea, la gente que detuvieron incluso fue por hechos afuera del estadio. El descontrol dentro del Coliseo era total. Y además, no solamente queda como poca respuesta el decir esta querella contra quienes resulten responsables por parte de la NFP, también cuando llega la declaración. O sea, ayer destrozaron el memorial de los detenidos desaparecidos en el Estadio Nacional, interrumpieron el partido, o sea, el evento deportivo no se concluyó, no se pudo entregar la copa, el trabajo de meses para el plantel de Colo-Colo, para el plantel de Huachipato, queda en nada y la respuesta llega mediante el presidente Pablo Milat, leyendo una hoja. ¿Cuántas horas después podríamos bien haber tenido una respuesta inmediata? Bueno, además frente a un hecho de violencia que nuevamente pone de manifiesto cómo estamos resolviendo los conflictos, que la violencia nuevamente se instala en el evento deportivo por excelencia, en el recinto deportivo por excelencia que es el Estadio Nacional. Por lo tanto, claro, ahí se juntan muchísimas variables que lo hacen condenable y, como tú dices, por lo menos una reacción mucho más pronta. Los clubes no se han pronunciado. No, los clubes simplemente, los jugadores sobre todo, dijeron que querían jugar. O sea, Arturo Vidal incluso... Pero ningún club se hace responsable de sus hinchas. No, nada, absolutamente nada. En este caso fueron los hinchas de Colo-Colo, pero es necesario reiterar eso. O sea, si uno busca, por ejemplo, en internet, con una búsqueda rápida, incidente, Estadio Nacional, también son los hinchas de la U, también en su momento fueron los hinchas de Santiago Wanderers. O sea, no es solamente la barra de Colo-Colo. Y de verdad, con esta respuesta de la querella contra quienes resulten responsables y después no hacerse cargo de la investigación, de verdad no se llega a nada. Y ojo, acá esta vez el organizador del evento era la NFP. O sea, estamos hablando de una institución grande, con todo un respaldo económico detrás como para poder tener guardias privados. Mati, no sé si tú has ido al estadio a ver un evento deportivo de esta índole, un partido de fútbol, y muchas veces los guardias son adultos mayores. O sea, realmente no hay una manera de controlar o no hay una intención real de controlar a barras bravas. Cumplir con el número de guardias que te piden nada más. No tienen nada, lamentable. Bueno, después vamos a volver, pero para hablar de deporte. Alguna noticia un poquito más. Bien, Nicolás Camargo, muchísimas gracias. Nos vemos más ratito.
Y seguimos en el plano político porque los partidos de Chile Vamos insisten en que se deben retirar las querellas contra el expresidente Sebastián Piñera luego de las declaraciones del actual mandatario Gabriel Boric, quien señaló que las querellas fueron más allá de lo justo y lo razonable. El gobierno debió salir a explicar estas palabras mientras que agrupaciones de derechos humanos las critican. Los detalles en el informe de Belén Saldías. El estallido social y la pandemia son las dos situaciones por las que el expresidente Sebastián Piñera acumulaba decenas de querellas en su contra. Acciones judiciales en las que también se incluyeron a varios de sus exministros e incluso también a altos mandos de las policías y que ahora la UDI busca sean retiradas. Queremos pedirle al presidente que para hacer carne sus palabras, para que no queden solo en palabras que a veces se las lleva el viento, tengamos también la capacidad de tener hechos concretos. Por ejemplo, el retiro de las querellas criminales contra el expresidente Piñera. Agradecemos las palabras del presidente Boric, pero hay que concretarlas. Nosotros creemos que es hora de retirar todas las querellas en contra del propio presidente Piñera y contra quienes trabajaban con él en materia de derechos humanos. Aquí ha habido un reconocimiento no solamente de parte del presidente Boric, sino que también de los expresidentes de la vocación legítima, democrática del presidente Piñera. Chile Vamos lidera estas solicitudes que se amparan en el discurso emitido por el presidente de la República, Gabriel Boric, en el funeral del exmandatario el viernes pasado. Durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. En la oposición incluso recuerdan que la actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, fue patrocinante de una de estas querellas contra Sebastián Piñera. Yo cuando era presidenta de Comunes, representando a mi partido, patrociné una querella y eso da cuenta de que siempre utilizamos las vías institucionales respecto de las situaciones que vivimos. Hoy día estoy en otro rol, apenas el presidente me solicitó ser ministra de Estado, yo renuncié al patrocinio. Pese a las explicaciones, en la derecha plantean que dejar atrás las acciones judiciales sería un gesto político. Frente al reconocimiento que hiciera el propio presidente Boric, que las querellas presentadas fueron más allá de lo justo y razonable, se hace necesario que éstas sean retiradas por aquellas personas que lo hicieron con un mezquino interés político de dañar o perjudicar la imagen del expresidente Piñera y de aquellos que sirvieron en su gobierno. Sería un buen gesto, pero también nosotros somos pragmáticos y tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que es difícil. En su mayoría, las querellas corresponden al contexto del estallido social. Se acusan diversas vulneraciones de derechos humanos y se apunta como principales responsables a las autoridades de la época. Es por eso que se incluye tanto al expresidente Piñera como también a varios de los funcionarios de su segundo gobierno. La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó en su momento más de 40 acciones judiciales de estas características y apuntan a que el Ejecutivo no tiene facultades sobre estas. Todos hemos presenciado, ¿no es cierto?, más de una vez estas retractaciones, por decirlo de alguna manera, del presidente Gabriel Boric, las cuales en ningún caso pueden influir en las decisiones de organizaciones de la sociedad civil. Las víctimas son los titulares de las querellas, las víctimas son los titulares de las acciones penales y por lo tanto de las víctimas dependerá el perseverar o no perseverar. La muerte del expresidente Sebastián Piñera solo extingue la responsabilidad de él como imputado, pero deja abierta la posibilidad de seguir investigando a objeto de establecer la sanción penal para quienes tuvieron altos cargos. Palabras a las que también se sumaron las víctimas de traumas oculares, quienes a través de un comunicado lamentaron las declaraciones del mandatario. En sus palabras queda en manifiesto una preocupante relativización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Sebastián Piñera. En un momento en que se busca promover la reconciliación en nuestro país, es fundamental entregar justicia efectiva y garantías de no repetición a todas las víctimas y familias. Una polémica que rápidamente el gobierno trató de zanjar. Fue la vocera Camila Vallejo quien explicó las declaraciones del presidente Boric. Cuando el presidente habla de querellas tiene que ver con los incordios y es sumamente claro. Yo creo que la sobrereacción, la sobreinterpretación no es lo que necesitamos en este momento. El gobierno y el presidente en forma personal no tienen querellas interpuestas de manera tal que este llamado es un llamado totalmente
no sé, que no tiene ningún sentido, ni jurídico ni político. Mientras La Moneda busca dejar atrás el impasse por las críticas al discurso del presidente, hay quienes aclaran que el futuro de las acciones judiciales que pesaban contra el fallecido exmandatario solo dependen de los juzgados que llevan cada una de estas causas. Bueno, esta autocrítica del presidente Boric sobre querellas y recriminaciones más allá de lo justo dividen al oficialismo, y parte del Partido Comunista acusó de negacionismo al mandatario. Vamos a conversar sobre este tema junto a Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches y un día largo de explicaciones, un fin de semana largo de conversaciones. Viendo el discurso en general del presidente Boric el día del funeral, ¿interpreta ese discurso a Revolución Democrática y a Prueba de Dignidad? Yo creo que, no me corresponde a mí hablar de aprodignidad, yo puedo hablar de Revolución Democrática. Yo creo que fue un discurso que estuvo a la altura del momento, que era un funeral de Estado, que era despedir a un presidente de la República en un momento de dolor, de una muerte trágica. Yo he vivido muertes trágicas y creo que es muy importante respetar el duelo, respetar el espacio, pero también ser claro y ser sincero, pues como lo planteó el presidente, de que el presidente Piñera tenía sus luces y sombras, que después van a llegar el momento de la reflexión y los análisis. Yo creo que son muy conocidas las reflexiones y las posiciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric respecto al presidente Piñera, pero creo que para el momento el funeral de Estado estuvo bien. Lo que sí creo que, eso sí, lo que estábamos hablando recién, que justamente la palabra querellas creo que dio para una interpretación que no era la que él buscó plantear, que yo creo que cuando uno habla de querellas, ¿qué se entiende? Yo entiendo lo que se interpone judicialmente para acusar a una persona y demandarla sobre un hecho punible. Tiene distintos significados. Es la tercera acepción que tiene en el fondo en la definición de la Real Academia Española. La segunda, que es la que uno puede entender al leer el discurso, yo lo releí, yo lo entendí, yo la primera vez que lo escuché no pensé tampoco que era lo jurídico, era justamente más contienda, y que justamente es cuando él acompaña, si no mal recuerdo, querella y recriminaciones, que van en el mismo sentido de recriminaciones, más allá de lo justo y razonable, porque yo creo que sí fue una posición muy dura respecto al presidente Piñera, pero ahí el presidente Gabriel Boric, en su más de 12 años, 13 años que llevan en la esfera pública, él siempre ha tenido una postura irrestricta por los derechos humanos y ha sido totalmente consistente en todo momento y sobre todo en avanzar en justicia y verdad, y eso lo ha mostrado con hechos concretos. Yo estoy seguro, y así lo pudimos hablar hoy día también en el Palacio de la Moneda, que el sentido, y como lo aclaró la vocera, jamás puso en duda que se siga avanzando en esa materia, en justicia y verdad, y que los procesos judiciales puedan seguir avanzando. Y en eso también yo recojo lo que plantean quienes fueron víctimas, porque esto es muy grave lo que sucedió. En el fondo hay 4 informes internacionales que el mismo presidente en su discurso valora el informe de las Naciones Unidas, que dice múltiples violaciones a los derechos humanos. Hubieron más de 34 muertos, más de 460 personas con daño ocular. O sea, es fundamental que acá no haya impunidad en lo que sucedió y que se pueda seguir avanzando en verdad y en justicia. Y eso a mí me parece que es inaceptable la posición que ha tomado la derecha de buscar que acá se genere impunidad. Acá son los tribunales los que tienen que determinar las responsabilidades y la posibilidad de que acá se hayan cometido incluso crímenes de lesa humanidad y que eso tiene implicancias en las autoridades políticas, como lo establece nuestra ley en Chile. Entonces, ahora, es muy Diego, importante hay dos cosas ahí. Lo primero, la palabra querella, llama la atención que se haya usado esa palabra cuando para el común de la gente tiene el significado más jurídico. Yo lo entiendo y por eso creo que se generaron interpretaciones que no iban al fondo de lo que planteó el presidente. Y lo segundo es la sobrereacción tanto de la derecha como del sector de Apruebo de Dignidad, más bien del Partido Comunista, que ha sido tan crítico. Partamos por el Partido Comunista. Las diputadas Pizarro y Hertz lo llamaron negacionista. ¿Cómo califica esa acusación? Yo creo que esa conclusión justamente es a partir de haber entendido, no me corresponde a mí interpretar lo que es lo que yo creo respecto a lo que veo, de que esto se refería a querellas judiciales. Y entiendo eso desde sobre todo de quienes han defendido siempre los derechos humanos y entienden que los derechos humanos no son relativizables, y el presidente jamás lo ha relativizado. O sea, el párrafo anterior hablaba justamente de esas violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido yo lo que sí creo que sería como positivo, algo que a nivel de oficialismo, es que cuando pasan estas cosas busquemos ir a la fuente y buscar aclarar con el Ejecutivo, que cuando hayan ciertas críticas, primero busquemos canalizarla internamente, y si es que finalmente esa respuesta no es satisfactoria, uno puede salir finalmente quizás públicamente, pero yo creo que es importante buscar ciertos espacios de entendimiento antes de la crítica por Twitter o la crítica pública, porque creo que estamos entrando muy en una lógica de que uno dijo A
y uno agarra una frase de A y sales por distintos medios. Y yo creo que ¿qué es lo que hemos venido viendo ya hace pero que va mucho años? más allá de este caso. Y yo creo que ahí, como algo que nosotros hemos hecho un llamado desde los presidentes de partido, es buscar tener la total responsabilidad en esto. Y en esto yo entiendo que también hay una responsabilidad de la palabra que se usó. O sea, acá creo que hay responsabilidades compartidas, pero en ese sentido el buscar entender el trasfondo más que quedarse en la cuña, que creo que no era justa de lo que realmente se había abordado en el discurso. Lo que destaca también el presidente Boric en este discurso, dice, nunca se dejó llevar, presidente Piñera, por el fanatismo ni el rencor. Todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de estas virtudes. Pareciera que nadie tomó nota. O sea, yo creo que, y espero que tengamos aprendizajes y que lo que pasó la semana pasada sea un avance a poder construir más puentes y llegar a puntos de encuentro. Yo creo que yo también he sido muy crítico durante toda mi vida del presidente Piñera, continuamente, porque tengo posiciones muy distintas, no solo políticas, sino también en cómo él ha actuado en temas de derechos humanos y en otras cosas. Pero justamente yo creo algo que valoro, por ejemplo, es que él firmó el documento Democracia Siempre, por los 50 años del golpe. Y ahí lo que yo esperaría es que ojalá logremos, en el próximo aniversario del golpe de Estado, ojalá los partidos que no quisieron firmar ahora haya una reflexión al respecto y firmemos algo que constate esas cosas. Y bueno, también los que hoy lo lloran de su sector, ninguno quiso firmarlo como el mismo expresidente Sebastián Piñera trató luego de conversar con el presidente Boric. Exacto, y eso es algo que yo creo que hay que valorar. Y yo por eso creo que estuvo tan bien el presidente en su discurso, porque justamente tuvo la capacidad, a pesar de todas las diferencias que son más que públicas, de poder rescatar esas cosas que creo que son cosas que no solo las envían a la política, sino también yo creo que hoy día el desafío principal que tenemos es cómo respondemos a la urgencia que tienen las chilenas y los chilenos. Y el problema que tenemos es que no estamos teniendo la capacidad de llegar a acuerdos. Acá no es que todos tengamos un consenso sobre cuál es el sistema de pensiones perfecto, pero sí necesitamos llegar a ciertas materias de acuerdo para que quienes no paguen el costo de ese no acuerdo no sean las personas mayores en Chile. Y eso yo creo que es algo que el presidente Gabriel Boric ha sido muy categórico y muy claro, sobre todo en los últimos 6 meses, intentando llegar a puntos de acuerdo. Y lamentablemente hemos visto una posición que creo que no da ni la sal ni el agua. Y yo sinceramente espero que tengamos la capacidad de llegar a puntos de encuentro. Y eso no se va a lograr con interpelaciones por la prensa, por Twitter. Yo creo que se hace con diálogo, con conversación, pero espero que también se rescate eso, que creo que sí era un aspecto destacable del expresidente Piñera. Fue un demócrata desde el primer momento, desde la primera hora. ¿Eso también lo comparten? O sea, yo comparto totalmente que fue relevante para el no, en el fondo en tomar una postura determinante para eso. Yo sí creo que la democracia tiene distintas dimensiones, donde también los derechos humanos son súper relevantes en ese sentido, y por eso creo que es súper importante que se puedan despejar todo el tema de las responsabilidades. El presidente, si bien fue sobreseído en el fondo por su muerte, y es totalmente lógico que así suceda, es importante que los procesos judiciales puedan seguir avanzando en esa materia. Y que determinen si hubo la responsabilidad de mando, si fue él quien lo ordenó, cosa que... Sí, o sea, por eso hay que determinar la responsabilidad. En eso la ley es súper clara. En el artículo 36 de la ley, que justamente trata el tema de crímenes de lesa humanidad, habla que cuando la autoridad hace omisión respecto a violaciones a los derechos humanos, tiene responsabilidades respecto a lo que sucedió en calidad de autor. Entonces, y eso puede corresponder a mandos de las policías, a mandos militares, a mandos políticos del Ministerio del Interior o de la Presidencia. Y eso es importante, que vayan avanzando los procesos judiciales, pero también entender el contexto en el cual estábamos. La semana pasada creo que no es el momento. Yo creo que hay que respetar el duelo de la familia, el duelo de sus cercanos también en ese proceso, y la reflexión ojalá darla con una profundidad más allá de Twitter o más allá de una cuña que creo que no es justa al trasfondo que corresponde. Ahora, como oposición en ese tiempo al gobierno de Sebastián Piñera, reconocen que la crítica fue a ratos injusta, pensando en lo que están viviendo ustedes hoy como gobierno, para no seguir en la misma dinámica. Sí, y yo creo que justamente tenemos que aprender de eso. Y también a mí me pasa que cuando veo que fracasamos en 2 procesos constitucionales, veo que no hemos aprendido tanto en ese sentido, en el sentido de entender que para poder avanzar en democracia necesitamos construir acuerdos que tengan las mayorías suficientes para hacer esos cambios para las chilenas y los chilenos. Y eso solo se logra cuando ponemos a las personas por delante. En la evidencia comparada, cuando uno ve cómo se generaron los estados de bienestar en Europa o grandes logros que ha tenido distintos países, es porque parte importante del sistema político puso
tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo en estas grandes transformaciones. Yo creo que lamentablemente eso es algo que hoy día hemos carecido. Es desde el sistema político, pero espero que podamos enmendar en lo que viene. Hemos tenido logros, por ejemplo, la jornada, la disminución a las 40 horas era algo que al principio la derecha se oponía totalmente y llegamos a un acuerdo que finalmente va a beneficiar a miles de chilenas y chilenos. Lo mismo fue el royalty, lo mismo han sido otras medidas como copago cero y cosas así que finalmente hemos logrado generar cierta transversalidad. Yo lo que espero es que en materias tan urgentes como es pensiones, como es seguridad, como es salud, Sistema Nacional de Cuidado, logremos ponernos de acuerdo y eso es reforma de pensiones y también un pacto tributario que permita financiar seguridad, salud y Sistema Nacional de Cuidado. Diego, ¿por qué pareciera que al Frente Amplio y al Partido Comunista le cuesta reconocer puntos positivos, le cuesta reconocer o hacer una autocrítica frente a lo que fue el tiempo de oposición frente a Sebastián Piñera? O sea, yo lo que veo es que no nos ha faltado autocrítica, o sea, quizás al revés. Creo que hemos hecho quienes más hemos hecho autocrítica. O sea, el mismo presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones lo ha hecho en materia de seguridad, en cómo fuimos como oposición. También yo recuerdo la entrevista que dio al país el ministro Giorgio Jackson, que creo que habla de justamente aprendizajes que yo creo que se han generado al estar en este otro rol, pero lo importante es que esos aprendizajes sirvan para las chilenas y los chilenos, no para nosotros mismos. Y eso es lo que hemos buscado poner al servicio, a la disposición de la política, y ahí es de esperar que la oposición tenga también esa capacidad de no cometer los errores que también cometieron con la presidenta Bachelet, con Lagos. O sea, la semana antepasada, cuando el presidente Lagos dijo que se iba a retirar del mundo político, toda la derecha lo santificaba también, pero esa derecha fue la que obstaculizó gran parte de los avances que el mismo presidente Lagos quiso generar. Entonces, yo lo que espero es que no esperemos generar una nueva crisis social para que lleguemos a ese acuerdo, sino prevenir que hoy día las personas mayores son quienes están viviendo las pensiones de miseria, que hoy día la seguridad está siendo el tema prioritario de las personas, y eso implica hoy día llegar a acuerdos y avance. Pero eso es en la relación oposición-oficialismo. Así es. Pero dentro del mismo oficialismo pareciera que el presidente no contara con todos sus, digamos, con todos los partidos que lo apoyan, porque se ve dividido, se ve que hay parlamentarios del Partido Comunista, la diputada Mix también del Frente Amplio también salió a criticarlo, y eso es tal vez lo más preocupante en un año en que se necesita unidad para sacar esta misma reforma. ¿Cómo se ve, cómo evalúan ustedes desde Revolución Democrática que al presidente le cueste tanto entre sus mismos colaboradores encontrar apoyo? Y no solamente en esto, ha sido en iniciativas legales, etcétera. O sea, yo creo que la unidad es fundamental y en ese sentido el responder a un proyecto colectivo implica renunciar a ciertas dimensiones más individuales que podemos tener. Y ahí yo creo que el presidente justamente ha tenido la capacidad de correr el cerco de lo que ha sido posible. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre era algo que pocos se atrevían a cruzar el puente y finalmente él hizo una apuesta, a pesar de todo, de que no tuvo tanto apoyo hasta ni en su propio partido, para llegar y decir, nosotros apostamos por un camino institucional justamente para resolver la crisis social que estamos viviendo. No a través de militares, sino a través de política, a través de más democracia. Y en ese sentido yo creo que los pasos que ha dado el presidente en estos 2 años como presidente de la República, si bien genera tensiones, yo creo que ha logrado conducir finalmente al oficialismo hacia una postura que va avanzando. Así lo ha hecho en materia de seguridad, así lo ha hecho también en estos acuerdos que se han buscado generar en materia de pensiones y también en derechos humanos. Pero siempre tensiona a su sector, porque él lo decía, para el acuerdo del 15 de noviembre, él quedó solo en esta reunión donde había más parlamentarios del Frente Amplio, quedó solo, firma solo, prácticamente... Pero nosotros como Revolución Democrática firmamos también. Pero quedó solo Gabriel Boric, no quedó Giorgio Jackson. O sea, Catalina Pérez firmó, que era la presidenta en ese momento. Pero al presidente Boric estuvieron a punto de pasarlo al tribunal del partido. ¿Es el presidente Boric que hoy da este discurso el que concurre a la invitación del entonces presidente Piñera cuando al asumir su gobierno llama a conformar mesas de distintos temas que eran para él fundamentales, y Gabriel Boric va como diputado a acudir a esta mesa de niñez y también es nuevamente criticado? ¿Él va a ritmos distintos de su propio sector? Puede ser que va a ritmo distinto y nosotros lo apoyamos en ese camino. Y ahí, pero lo critican también, o sea, aparte por la crítica... Quiero ser claro, yo creo que el presidente tiene una vocación de mayoría, tiene una vocación de
hablarle a Chile, no hablarle a quienes son parte de este 30% que tanto se ha hablado que es su base de respaldo, sino el presidente está enfocado en justamente responder a los problemas que tienen las chilenas y los chilenos, y eso implica tener una vocación de mayoría y tener la capacidad en muchos casos de generar esos puentes para construir. Y ahí yo creo que es importante también respecto a este hecho en particular, que el mismo Juan Andrés Lago lo decía, que decía: nosotros entendimos las palabras del presidente desde otro sentido. Ahora que las tenemos, ahora que se han clarificado, compartimos totalmente el sentido. Entonces, yo creo que acá también hubo un problema de interpretación que es relevante, porque para nosotros, y el oficialismo, no solo el Frente Amplio, los derechos humanos es algo que es incuestionable. Es parte de nuestro, yo creo, de los mínimos comunes que tenemos finalmente en la coalición que conforman gobierno hoy día. Entonces, y en esta reunión que se filtró también, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que este 30% del que tanto se habla es el que peor trata al presidente. O sea, yo creo las reuniones privadas, yo también decía evito eso ella, totalmente, pero ya que se filtró. creo que no es bueno filtrar. Yo no tengo idea quién fue quien la filtró. Pero se dijo eso. O sea, yo creo que hoy día, de la reunión de presidentes de partido, que es a la que tú haces referencia, terminamos la reunión, todos los presidentes de partido, en el fondo los 10 que conformamos finalmente el oficialismo, alineados bajo la figura del presidente Gabriel Boric, respaldando su compromiso irrestricto a los derechos humanos y entendiendo en ese sentido de que es algo que no vamos a aceptar por parte de la derecha, de que se busque negociar o relativizar o buscar cierto nivel de impunidad respecto a los hechos que pasaron en el estallido social. ¿Y apoyando el discurso que dio? Apoyando al presidente Gabriel Boric, totalmente. Ahora, esta división que se genere, que se ve en el Frente Amplio, ¿cómo hace posible pensar que puedan llegar a converger en un partido único? Es que, o sea, distintas cosas. Yo no veo tantas diferencias dentro del Frente Amplio. Yo creo que todas las opiniones que han salido en la misma línea, que es la dimensión de derechos humanos, y que en su momento se actuó bajo la normativa de la Constitución y buscando frenar violación a los derechos humanos que eran inaceptables y que se buscara la justicia y la verdad al respecto. Respecto al oficialismo, yo creo que hay diversidad y eso es algo que es enriquecedor. O sea, el Frente Amplio piensa súper distinto que el Socialismo Democrático y que el Partido Comunista, porque somos identidad y proyectos políticos distintos. Yo creo en el caso del Frente Amplio, justamente estamos en este proceso de convergencia en un partido Frente Amplio, en el fondo, donde hay 4 fuerzas que estamos transformándonos en una, si es que así la militancia lo define, porque justamente creo que el proyecto político hacia el país que le queremos plantear corresponde a algo común. Nosotros partimos juntos desde el movimiento estudiantil, desde distintas, también los secundarios del 80, yo creo, con búsquedas comunes, y ya más de 8 años que venimos trabajando como Frente Amplio, y donde justamente los distintos espacios de trabajo, en gobiernos locales, en gobierno nacional, en el Parlamento, muestran que estamos bien articulados. O sea, yo creo que dentro del Frente Amplio justamente hay principios comunes, hay política común que finalmente nos permiten conformar un solo partido. Y eso yo creo es lo que hacia dónde deberíamos avanzar, y eso es algo que la militancia va a decidir ahora en marzo, en pocas semanas más. Ya, pero esta diversidad debiera ser... ¿Del Frente Amplio o de la coalición? Del Frente Amplio. Debiera permitir también la gobernabilidad del presidente que tienen... en la primera magistratura. Yo lo que veo dentro del Frente Amplio es un apoyo irrestricto al presidente. Yo no veo una voz disidente en ese sentido. Convoca al COSENA, hay críticas. O sea, desde el Frente Amplio respaldamos la convocatoria al COSENA, entendiendo que era frente a una materia particular, que es infraestructura crítica, y la necesidad de coordinarnos con los distintos poderes del Estado justamente para poder recibir consultas, y porque entendemos que una de las prioridades que tenemos hoy día como Frente Amplio, y esto lo hemos tenido en jornadas de trabajo y discusión, es poder enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, porque es una de las prioridades de la ciudadanía. Nosotros, dentro de nuestros principios, se puede decir, es una vocación popular, de trabajar por las personas de Chile y que finalmente puedan tener una noche y mañana en seguridad económica, social, pero también pública. Y lo último, Diego, todos los presidentes de partido, bueno, no estaban todos los presidentes de partido, pero sí los representantes oficiales o mandatados por la presidencia, van finalmente a estar todos juntos por un pacto político para las elecciones municipales. ¿Esto no viene a alterar ese deseo y esa aspiración? Nosotros ya hemos tenido 2 encuentros en los cuales hemos revalidado esa disposición y esa intención de llegar a un acuerdo para la elección de gobiernos regionales y gobiernos locales. Eso lo hicimos el 9 de octubre, que se llamó
encuentro por Chile, porque entendemos que justamente trabajando por Chile es la única manera en la cual finalmente podemos llegar a una materia de acuerdo. Y así lo hicimos de muy buena forma también en el Consejo Constitucional, que logramos una alianza. ¿Y esta de los funeral de Sebastián Piñera no viene a cambiar la situación? Más la democracia cristiana. No, para nada, en ningún caso. Acá yo creo que el compromiso por las chilenas y los chilenos está intacto, y eso implica el tener que ponernos de acuerdo en materia de gobiernos locales y gobiernos regionales para las elecciones que vienen en octubre, y ofrecer un proyecto común justamente para esos gobiernos, para que mejore la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, como creemos lo estamos haciendo desde Revolución Democrática en Maipú, en Ñuñoa, en Viña del Mar, en Valdivia, en Casablanca, Tiltil, pero también otros municipios de la coalición en distintas comunas del país. Diego Vela, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente de Revolución Democrática. Gracias. Y nosotros a esta hora seguimos con la contingencia. El gobierno constituyó este lunes al Comité de Reconstrucción, una instancia que oficializa el inicio de las tareas para levantar las zonas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso. Pablo Figueroa nos tiene más detalles. Cuéntanos, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Mati. Así es, ya han pasado 10 jornadas desde que comenzó este voraz incendio, el segundo más letal en lo que va de este milenio. De hecho, así lo describen todos los medios internacionales, hacen siempre hincapié en eso después del de Australia 2009. El de la región de Valparaíso es el que más vidas se ha llevado, son más de centenar y medio, y claro, hoy día hablaba de hecho la ministra, se han reconocido más de 80 de los cuerpos que se han encontrado, y por ende ya eso da cuenta de que también las cifras empiezan a consolidarse. Ya van 5 días de reconstrucción con números que ya empiezan a ser sólidos y que por ende ya lleva la planificación. Por eso hoy día por la tarde, eso de las 4, 7 ministerios y una subsecretaría se reunieron, donde estaba Vivienda, Hacienda, Agricultura, todos liderados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para la primera sesión, la cual llevaba a hacer un catastro a la pasada, de hecho, pero porque recién el próximo 21 de febrero, el próximo miércoles, se va a llevar un catastro ya sólido, con los números ya consolidados, y con ello pasa la tercera etapa, que sería la planificación. Escuchemos primero a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, con respecto a esto, en la primera junta, la primera reunión de este comité de reconstrucción, que hoy día sesionó por primera vez y lo hará por segunda vez el próximo miércoles 21 de febrero. Este comité va a ser la principal instancia de coordinación a nivel central relacionada con las tareas de reconstrucción, que buscan abordar la etapa que viene inmediatamente después de la etapa en la que estamos ahora, donde estamos en la etapa de la respuesta y las ayudas tempranas, y busca que podamos recuperarnos de los daños producidos por esta tremenda catástrofe que han sido los incendios de la quinta región, en particular en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y recuperar las condiciones de habitabilidad, recuperar también las condiciones productivas, especialmente de los pequeños y medianos empresarios y todo el entorno urbano. Sí, Mati, porque de hecho hace pocos días salió un mapa donde se hablaba si este incendio hubiese pasado en la región metropolitana, cerca de más de un tercio del Gran Santiago se hubiese llevado el fuego. De hecho, comunas como Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, es bastante trágico y son bastante la ayuda que se necesita. Además, sumarle a eso que durante el fin de semana, alcaldes como la alcaldesa de Quilpué estaba pidiendo mayor celeridad para la hora de llegar los que necesitan. Así que bueno, sigamos escuchando a Javiera Toro con respecto a esto, porque recordar, esta es la primera sesión, la segunda será el miércoles 21, para un comité que primero va a hacer un diagnóstico, que es lo que pasó ahora. Se entregan estos informes el próximo miércoles de este diagnóstico, para luego los siguientes días hacer una planificación y soluciones. Por ende, este comité por lo menos va a estar todo febrero sesionando para llegar con la ayuda. Sigamos escuchando a Javiera Toro con respecto a esto, porque ella es la que está encargada de este comité de reconstrucción. Con la reconstrucción, una vez que tengamos acabados los catastros, que ya están muy avanzados y en ese sentido en un tiempo récord en relación a anteriores catástrofes, nos van a poder permitir proyectarla. Pero aquí yo no quiero generar falsas expectativas, y es importante ser transparentes. En términos de infraestructura pública, aquí tenemos que hablar de la recuperación del entorno urbano, y no necesariamente, nos mencionaba el subsecretario del MOB, que de la infraestructura administrada por el MOB la afectación es relativamente baja. Un servicio de agua potable rural que había sido afectado en Villa Alemana ya ha sido recuperado. Sin embargo, el plan de reconstrucción tenemos que verlo de manera más amplia.
Ahí hablaba la ministra Javiera Toro, no hacer falsas esperanzas, tomando en cuenta lo que pasó en 2017. Ahí esa vez las viviendas de emergencia se demoraron al menos 6 meses, Mati, hay que decirlo, es un proceso que es bastante largo y por ende no hay que hacer falsas esperanzas para un comité que, como lo decíamos, recién ahora sesionó por primera vez. Se entrega el próximo miércoles 21 un catastro, después hace una planificación y después recién ahí, por la cuarta o quinta sesión, se le va a entregar al presidente de la República un balance con esto para anunciar las medidas que van a pasar para una zona que necesita ayuda. Lo hemos visto y por lo mismo sumamos ahora a la otra arista, porque si bien la semana pasada Contraloría avisó también una arista donde los privados pueden cooperar, se pueden dar beneficios. Por ende, un puro ejemplo, ayer el fútbol iba a donar 57 millones de pesos de lo que se ganó con las entradas. Vamos a ver si eso pasa, sería bueno hacerle un seguimiento a esos 57 millones que se anunciaron el sábado pasado de donaciones. También está en el evento como el del Movistar Arena el próximo viernes y dentro de este marco de las campañas de donaciones, esta mañana en Lo Valledor se llevó parte de unos camiones con ayuda que se reunieron durante estos días. Revisemos lo que pasó esta mañana en la zona poniente de la región metropolitana y estos camiones con ayuda que fueron directos a la región de Valparaíso. Nos costó mucho, pero ya estamos venciendo la meta, superándola y vamos por el tercero, porque no hay que dejar sola a esa gente, porque ya viene el colegio, necesitan ropa, necesitan zapatos y muchas cosas, así que no los vamos a dejar solos, es mi compromiso, lo sentí en mi corazón y le doy muchas gracias a don Eduardo Bardé, a la Feria de Lo Valledor que nos han apoyado desde un principio en todo, y aquí está la Andrea también que hemos salido fuimos a dejar las cosas a Quilpué y a las ollas comunes a repartir directamente y ahora los vamos a Viña y de ahí nos vamos otra vez a Quilpué y le doy las sinceras gracias de mi corazón. Esta ha sido una colaboración virtuosa, una colaboración en donde hemos podido hacer un acopio importante de mercadería. Y ya somos prácticamente casi 30 toneladas que hemos podido cargar en cada camión, así que estamos re contentos con todo lo que hemos podido juntar acá en el mercado, con la ayuda de la gente. Y nada, felices de poder seguir colaborando en esto, que siempre el mercado de Lo Valledor se caracterizaba por esa solidaridad intrínseca de todos sus locatarios que se manifiestan espontáneamente en este tipo de situaciones y también al apoyo también que en este caso también el Ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura ha estado con nosotros apoyándonos y dándonos también las coordenadas, la logística para poder llegar a los albergues y a los centros de acopio que corresponden en Viña principalmente, que estuvimos ya el viernes con estos 2 camiones. Así que contentos y esperar de seguir, porque esto no ha parado, así que vamos a seguir trabajando. Ahí, Mati, veíamos la ayuda de Lo Valledor para, claro, jornadas donde también estábamos ya en la etapa de reconstrucción desde los bomberos que ya abandonaron la zona, esos 2.000 brigadistas que abandonaron la región de Valparaíso el pasado miércoles. Hay cerca de 150 camiones, son 112 del Estado y otros privados que han llegado a la zona, tanto que después hablaba ahí, Viña del Mar, Viña Alemana, para la remoción de escombros. Ese es otro punto y otra arista, el toque de queda, porque con respecto a esto, se levantó el toque de queda. De hecho, el presidente de la República hace unos días avisó las luminarias que van a estar para ayudar en la noche. Hay remoción de escombros durante la noche. Recordar que este proceso primero llega a Policía de Investigaciones para ver los cuerpos que se podían haber encontrado. Eso ya pasó. Por ende se está a full con la reconstrucción de escombros, en donde se nos ha dicho que lo que más toma tiempo no es sacar los escombros, es llevarlo al lugar intermedio. Y es por eso que se hizo el toque de queda, pero también ha pasado desde el turismo que se dice que la gente se va a sacar fotos y bueno, hay gente que ha sido detenida. Escuchemos con respecto a esto, el toque de queda y la seguridad de la zona que sigue, bueno, golpeada por la reconstrucción en la zona de Valparaíso. Respecto de los detenidos por toque de queda acumulados, aumentaron en la noche reciente a 127 el número de detenidos por incumplimiento de toque de queda, en tanto que aquellos con infracción a la ley del tránsito por limitaciones de tránsito vehicular aumentaron a 378. También tuvimos la detención por una agresión menor a un trabajador de un local en un local céntrico nocturno de Viña, a una influencer conocida a nivel nacional, insisto, por agresión a un trabajador de este local nocturno, y el fiscal de turno está tomando las medidas pertinentes sobre este caso.
Bueno, Mati, ahí está esta jornada. Decir que en este comité de reconstrucción se sumó por último minuto al Ministerio de Economía, porque solamente en estas 2 semanas, son los últimos 10 días, el turismo bajó cerca del 80% en las reservas hoteleras, tomando en cuenta que la región de Valparaíso hace menos de un mes, durante el año nuevo, habían celebrado, las cifras habían subido. Bueno, llega esta catástrofe para, claro, un comité que va a sesionar el próximo 21 de febrero, y decir que esta semana en el Palacio de la Moneda el presidente de la República se va a juntar con todos los delegados y los comités de reconstrucción y gente que trabajó en reconstrucción de los gobiernos anteriores. Eso que se había hablado la semana pasada, antes del viernes, en la Moneda y reunión. Claro, y también está el foco puesto en lo que va a pasar en la región del Maule, y también último llamado que hacía el ministro de Agricultura ayer en el estadio. Cuidado cuando se encuentran gente que son sospechosos de provocar incendios. Hay bastantes lesionados. El llamado es llamar a carabineros si se encuentran en esta situación, porque han habido situaciones muy complicadas, sobre todo en la región de O'Higgins. Bueno, sin duda, y además todas las personas que fallecieron el pasado fin de semana en esta tragedia que ocurrió en Viña del Mar. Muchísimas gracias, Pablo, por toda la información, por este completo informe. Muy buenas noches. Buenas noches. Y uno de los lugares afectados por los incendios fue el Jardín Botánico, precisamente de Viña del Mar. Autoridades se reunieron hoy para presentar el plan de recuperación. Los detalles en la nota de Ignacia Sánchez. Piensen lo que significa perder el Jardín Botánico para la región de Valparaíso. El Jardín Botánico se ha perdido en un 100%, absolutamente. Ahí hay vegetación, hay bosque nativo y se perdió. Hoy día nosotros, si bien estamos sufriendo, tenemos la esperanza que esto lo vamos a recuperar. Reacción inicial ante esta catástrofe de magnitudes inimaginadas, que ya con el correr de los días se pudo conocer en detalle la totalidad de la pérdida. Se trata del pulmón verde de la región de Valparaíso. El Jardín Botánico de Viña del Mar perdió gran parte de su vegetación e instalaciones producto de los incendios forestales, el que además cobró la vida al interior del parque de 4 personas, entre ellas una trabajadora del área de horticultura del lugar. En distintos grados hay vegetación que se quemó más, otra menos, pero hay más del 95% del jardín que se quemó. Son aproximadamente 380 hectáreas perjudicadas de las 400 que componen el jardín. Es por esto que desde ya las autoridades activaron el inicio de la recuperación de la zona verde. Que logremos entre todas y todos salir con un jardín más grande, más resiliente al cambio climático, con mayor diversidad, y en esa tarea hoy día en concreto los distintos servicios del MINAGRI comprometieron casi 500 millones de pesos. 500 millones de pesos son el inicio de esta restauración, junto con trabajo de la CONAF, el Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Instituto Forestal, que cooperarán junto al personal del jardín para las labores necesarias y así reabrir durante el primer trimestre o a más tardar en abril. Además, se anunció que el Ministerio del Medio Ambiente pasará a formar parte del directorio del Jardín Botánico. Ingresar al directorio nos permite estar en la toma de decisión de cómo vamos a hacer la restauración, la recuperación del Jardín Botánico. Ustedes lo que conoce la mayoría de las personas es una parte nomás. El jardín es muchísimo más grande, son 400 hectáreas, ¿verdad? Y por lo tanto la planificación para toda esa otra parte, yo espero que como Ministerio de Medio Ambiente podamos aportar también a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. No hay ni un despido de por medio, no hay daño al tema laboral. Eso que lo tengan así de claro. Nosotros ya lo pasamos en pandemia, pasamos 7 meses cerrado, lo que fue duro, pero ya tenemos una experiencia. Por otra parte, el anuncio de una cuenta internacional para los aportes del extranjero. A través del Fondo Naturaleza Chile se abre una cuenta internacional para la recuperación de desastres, con lo cual esperamos recibir donaciones para que nos ayuden no solamente a recuperar rápidamente, a restaurar el Jardín Botánico, sino a todas las otras áreas que tenemos que restaurar. Es parte de la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos que restaurar 1 millón de hectáreas a nivel de paisaje. Hay trabajo también de cortafuegos estructurales y de limpieza con brigadistas, con articulado con otros actores, pero estamos todavía, como dijo la ministra, en situación
de peligro y emergencia. No solo es una pérdida para la biodiversidad, sino que también como un lugar de encuentro para la comunidad, de esparcimiento e incluso un panorama obligado para los visitantes de la zona. El valor aquí no solamente es de plantas, de especies, sino cultural y emocional también para las personas que viven en esta ciudad y en esta región. Plan de recuperación que llega a entregar esperanza para todos los trabajadores, visitantes y amantes de la naturaleza, mientras queda esperar a la inminente reapertura del Jardín Botánico de Viña del Mar. Investigaciones confirmó que el cuerpo encontrado en el río Aconcagua pertenece a Michelle Silva. La joven de 20 años se encontraba desaparecida desde el pasado 6 de enero, cuando fue vista por última vez en la comuna de San Felipe. Luego que se encontrara un cuerpo flotando a la altura de la comuna de Panquehue, los análisis realizados por la PDI permitieron esclarecer que las huellas dactilares coincidían con el ADN. Además, el cuerpo mantenía tatuajes que eran a la vista coincidentes con la joven. Cabe recordar que hasta el momento Claudio Figueroa, quien permanece en prisión preventiva por el delito de femicidio, es el único imputado por el hecho tras confesar el crimen contra Michelle. Ahora se está a la espera de la realización de la autopsia para esclarecer la causa de muerte y otros antecedentes que puedan aportar a la investigación del caso. Este lunes se realizaron las primeras reuniones oficialistas tras el discurso del presidente Gabriel Boric en el funeral del exmandatario Sebastián Piñera, donde sostuvo que las querellas y las recriminaciones de la oposición a la administración anterior fueron más allá de lo justo y razonable. En los encuentros se abordó la dura reacción de algunos parlamentarios comunistas que acusaron al jefe de Estado de negacionista. El informe es de Macarena Román. Es que no es fácil mantener la unidad en el oficialismo, y menos después de las críticas que surgieron desde el Partido Comunista hacia el presidente Gabriel Boric. Primero fueron un par de diputadas, pero luego vinieron las palabras del líder del PC, Lautaro Carmona. En el marco del estallido y la rebelión popular, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile. El presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esa situación. Esas violaciones a los derechos humanos no pueden ni deben quedar impunes. Crítica que iría hacia el Ejecutivo y que no cayó bien en el oficialismo. Así lo hicieron ver en la reunión habitual que realizan líderes de partidos de gobierno antes del Comité Político Ampliado. Un funeral de un jefe de Estado, obviamente vamos a relevar las cosas que el jefe de Estado hizo bien y no aquellas que hoy podríamos tener alguna controversia, si no es el momento. Entonces, cuando él convoca o hace actitudes de puentes de diálogo, desafortunadamente por algunos sectores muy criticado y por otros nosotros lo consideramos muy valorable por aquello, porque es lo que el país necesita. De hecho, durante la reunión oficialista, quienes están respaldando las palabras del presidente Boric aludieron al famoso 30% de sus adherentes, el mismo grupo al cual le hablaría el mandatario y que según el Partido Socialista es el que peor se comporta con el gobierno. Ese 30% que varía puntos más, puntos menos, es una base de apoyo importante para el gobierno, pero no suficiente, de manera tal que yo hice esto más que como una crítica, como un planteamiento al resto de los presidentes de partido, pensando en cómo nosotros necesitamos como fuerzas de gobierno ampliar esta base de sustentación. Debate que continuó en La Moneda y formó parte de los temas relevantes del Comité Político Ampliado, pese a que la mayor preocupación era la emergencia que continúa en la región de Valparaíso. Esto lo que ocurrió fue que hubo una reacción frente a una frase que el propio gobierno ha aclarado, que no tiene ninguna relación con relativizar los temas de violación a derechos humanos. Eso lo ha hecho la derecha. Bajada de tono por parte del Partido Comunista, que llegó luego de una vocería hecha por la ministra secretaria general de Gobierno y militante de la misma colectividad. El resto, yo no me voy a hacer cargo de adjetivos que se pone de un lado a otro. Creo que no nos corresponde como gobierno entrar en eso y insisto, yo no he visto una declaración oficial de ningún partido, he visto declaraciones de parlamentarios y el llamado del gobierno a insistir. No sobreinterpretemos, no sobrereaccionemos.
Supuesta sobreinterpretación que mantendría la tensión al interior del oficialismo es que a pesar de que niegan que haya crisis, lo cierto es que diputadas como Carmen Hertz del PC o Claudia Mix de Comunes insisten en no limpiar la imagen de Sebastián Piñera. Guardar respeto por la muerte de una persona no implica guardar silencio frente a un blanqueamiento de imagen, como tampoco podemos olvidar su responsabilidad política como expresidente de Chile. Y yo creo que está bien que los distintos actores del oficialismo hagan un énfasis en lo importante que es para nosotros los derechos humanos. ¿Descartan crisis al interior del oficialismo? Totalmente, ¿no? Todo el oficialismo, y vengo saliendo de una reunión de presidentes, estamos alineados en pos a los derechos humanos y en pos también de respaldar la figura del presidente Gabriel Boric. Este no es el primer enfrentamiento entre el Partido Comunista y las decisiones que toma el presidente Boric. Anteriormente, hace menos de 2 semanas, parlamentarios de la colectividad criticaron duramente al mandatario por convocar al COSENA. Y aunque todavía queda mucho de este 2024, está recién comenzando, en el mundo de la economía ya comenzaron a proyectar cuánto crecería el país durante este año. Esto luego que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda entregara su visión, que fue calificada de optimista. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno y cuánto se alejan de lo que piensan los economistas? Lo revisamos en la nota de Orlando Silva. Optimista, así califican en el mercado a las proyecciones de crecimiento para este año por parte del Ministerio de Hacienda. Esto porque, de acuerdo al último informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuesto, para este 2024 la economía chilena crecería 2,5%, bastante por encima de las expectativas del resto del mercado. Aunque algunos economistas no se cierran a alguna sorpresa, especialmente tras lo ocurrido en 2023, en que la contracción económica fue bastante menor a lo que se proyectaba en este mismo punto del año pasado. Respecto a esa estimación que tiene la DIPRES en este informe, nosotros estamos más abajo, obviamente, estamos más cercanos entre un 2,2%, y este 2,5% parece ser bastante optimista. Siendo bien honestos, para el año 2023, en general, nosotros y el mercado estábamos esperando un crecimiento, una caída en el crecimiento, en torno al 1%, de hecho, y al final fue más cercano a cero esa variación. Entonces, a lo mejor el 2024 también podemos ver algo más de dinamismo y alcanzar ese 2,5% de crecimiento. Veamos entonces cómo están las proyecciones para este 2024. Según la encuesta de expectativas económicas dada a conocer este lunes, la mediana del mercado ve el PIB chileno aumentando 1,7%, similar a lo que ven desde el Banco Mundial, que en sus perspectivas económicas mundiales pone a nuestro país creciendo un 1,8%, mientras que la visión del Banco Central, según su último informe de política monetaria, es que habrá un crecimiento que se moverá entre el 1,25 a 2,25%. Todas opiniones más conservadoras que el 2,5% proyectado por la DIPRES en el mencionado informe de finanzas públicas. Bueno, el gobierno, como siempre, es bastante optimista dentro de las proyecciones que ellos hacen de crecimiento económico. Bueno, las proyecciones de crecimiento rondan entre el 1,7 y el 2% anual. Esas son las proyecciones que uno podría tener, pero podrían ser efectivamente menores. Otras proyecciones de cara a este 2024 tienen que ver con la tasa de política monetaria, donde el mercado la ubica por sobre lo que ha señalado el Banco Central, y también respecto a la inflación, donde ya es prácticamente un consenso que se llegará a la meta del 3% en los próximos meses. Estamos esperando que la inflación converja al 3%, la verdad, en los próximos meses, marzo, abril a lo mejor. Y eso mismo nos lleva a pensar que el Banco Central va a seguir con este proceso de disminuciones de tasa. Fueron bien explícitos en decir que van a llevar esta tasa al nivel neutral hacia fines de este año o durante el segundo semestre. Entonces también estamos esperando que esta tasa termine en 4% y no en 4,5% como lo están mostrando algunas encuestas. También observamos un proceso de ajuste de la inflación y estimamos que alcanzará la meta durante los próximos meses. Esto permitirá que el Banco Central continúe recortando la tasa de política monetaria. Así, estimamos que a fines del año 2024 el PIB terminará con una expansión de 2%. La inflación cerraría en torno al 3% y la tasa de política monetaria alcanzaría el 4,5%. Todas definiciones que comenzaremos a conocer en poco más de 2 semanas cuando conozcamos el primer dato de actividad de este año, el IMASEC de enero, que se proyecta mostrará una variación nula respecto al mismo mes del año pasado. Bueno,
Lo sentimos hoy. La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas extremas en 4 regiones del país. Según el reporte, este martes 13 de febrero se esperan hasta 37 grados en la zona del Valle Central de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Frente a este nuevo evento meteorológico, las autoridades han reiterado el llamado a estar atentos ante posibles golpes de calor. Por lo mismo, recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en los horarios de mayor temperatura. No hacer ejercicio al aire libre cuando los termómetros superen los 30 grados y estar constantemente consumiendo agua para evitar la deshidratación. Y hasta ahora los invitamos a revisar esta importante información sobre lo que se llamaba el bono marzo, el ex bono marzo. ¿Quiénes lo van a recibir y cuánto se paga? Bueno, este es el aporte familiar permanente que se paga una vez al año a las familias que al 31 de diciembre del año anterior, de 2023, cumplan ciertos requisitos. Son las familias, por cierto, de menores ingresos y el monto este año 2024 asciende a 61.793 pesos según el dictamen publicado por la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Quiénes lo van a recibir este aporte familiar permanente? Bueno, este aporte familiar permanente lo van a recibir familias que sean beneficiarias del subsidio familiar, Chile Solidario, el subsistema de seguridades y oportunidades, el ingreso ético familiar, asignación familiar o asignación maternal. ¿Cuándo se va a realizar el pago? Bueno, quienes quieran saber si van a recibir este aporte familiar podrán hacerlo a partir del 15 de febrero en el sitio aportefamiliar.cl y revisar todas las fechas en que se van a realizar estos pagos. El primer grupo que comienza a recibirlo el 15 de febrero, el segundo grupo el 1 de marzo y el tercer grupo el 15 de marzo. Todos los detalles los puede revisar usted en nuestro sitio www.cnnchile.com. Y hasta ahora es hora de revisar noticias internacionales junto a Laura Soto. Hola Laura, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal Mati? Buenas noches. Hay buenas noticias, no, hay noticias más bien, porque fueron liberados 2 rehenes, pero el saldo de víctimas de palestinos fue muy alto. Así es, justamente 2 rehenes que de hecho son de origen argentino liberados, pero ¿con qué consecuencias se trajo esto? Con bombardeos israelíes que fueron en el fondo con la búsqueda de cubrir esta operación que realizaron durante esta jornada en la ciudad de Rafah, que dejan decenas de personas fallecidas. Se hablan de al menos 60, algunos también mencionan incluso más de 100 personas muertas en medio de estos ataques aéreos que tenían como objetivo, como bien les decía, poder cubrir esta operación que desarrolla justamente el ejército israelí para poder salvar a estos 2 rehenes. ¿Se justifica o no? Todo eso ya queda parte también de las críticas que levanta la comunidad internacional en medio de estas ¿no es cierto?, operaciones que consideran desmedidas por parte de Israel en la Franja de Gaza. Sobre lo que ocurrió entonces durante ese operativo nos cuenta más detalles Cristina Viles. Un abrazo entre lágrimas expresa la emoción que 2 rehenes sintieron al reencontrarse con sus seres queridos tras ser rescatados en medio de una operación militar israelí. Se trata de 2 argentinos, Fernando Marmán y Luis Hart, cuñados que habían sido secuestrados desde el kibutz Nir Yishak durante los ataques de Hamás en octubre pasado. Están más flacos que cuando se fueron y fueron tomados como rehenes. Están un poco pálidos, no son como nosotros en el color de la cara, pero están hablando, están bien y felices por haber sido rescatados. Junto a ellos también habían sido retenidas la hermana de Fernando y pareja de Luis, Clara Marmán, junto a otras 2 familiares que fueron liberadas durante la semana de tregua entre Tel Aviv y la milicia palestina.
La noticia también fue confirmada por la oficina del presidente Javier Milei, quien justamente la semana pasada había estado de visita en Israel. Según el ejército de dicho país, ambos secuestrados se encuentran en buen estado de salud tras una operación que duró más de 1 hora y que se desarrolló la madrugada de este lunes en la ciudad de Rafah, ubicada al extremo sur del enclave palestino, en la frontera con Egipto. Esta noche trajimos a Luis y Fernando de regreso a casa. Esta fue una compleja operación de rescate bajo fuego en el corazón de Rafah, basada en inteligencia sensible y de muy alta calidad. Y es que para cubrir su operativo, el ejército israelí lanzó varios ataques aéreos en contra de la localidad, dejando decenas de muertos. De repente vimos que las carpas se volvían rojas y había una cantidad enorme de bombardeos desde todas las direcciones. Cuando salimos nos encontramos con heridos por todas partes. Debido a la gravedad de la explosión, algunas carpas a nuestro alrededor volaron por los aires y se derrumbaron. Rafah se ha convertido en el refugio de más de 1 millón de personas, lo que es aproximadamente la mitad de la población de la Franja de Gaza. La mayoría de ellos son desplazados internos que han huido de sus ciudades de origen a medida que las fuerzas de Benjamin Netanyahu avanzan hacia el sur del enclave. Ya no quedan más lugares donde escapar. Las intenciones del primer ministro israelí de lanzar una inminente operación terrestre en la zona han levantado la preocupación internacional, enfrentando incluso la negativa de su mayor aliado, Estados Unidos. No creemos que sea aconsejable intervenir a gran escala en Rafah sin un plan adecuado. No queremos ver ningún traslado forzoso de personas fuera de Gaza. Ese es el hogar del pueblo palestino. No participaremos en el desplazamiento forzoso de personas. Actualmente no hay ningún lugar seguro en Gaza. Mientras tanto, Netanyahu felicitaba a las tropas que desarrollaron el operativo de rescate. Estamos en un día de alegría mezclada con tristeza. Alegría por el rescate de nuestros rehenes y tristeza por la pérdida de nuestros soldados. Pero quiero decirles que la liberación de Luis y Fernando es una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia del Estado de Israel. Hay una esperanza, no sé qué tan grande sea, pero hay esperanza de que los liberemos y encontremos a todos los rehenes ahí. Hay ilusión entre las familias de los aproximadamente 130 rehenes que, según estimaciones, siguen en manos de Hamás. Esperanza que se contrapone al sufrimiento de los ciudadanos palestinos que se encuentran atrapados en el enclave, donde ya han muerto más de 28.000 personas. Bueno, no solamente Estados Unidos está preocupado, sino que, por ejemplo, Holanda, a través de un fallo judicial, ordenó dejar de suministrar repuestos para los F-35, acogiendo la justicia holandesa a una demanda por parte de un organismo de Naciones Unidas que decía que se estaban cometiendo crímenes de guerra. Por lo tanto, por esa justificación, por esa argumentación, se le prohíbe a Holanda vender estos repuestos para estos aviones con los que se estarían cometiendo dichas acciones. Bueno, esa es una de las cosas que podemos decir después de esta nota. Lo segundo es la coincidencia del viaje de Javier Milei a Israel y la liberación de precisamente estos 2 ciudadanos argentinos judíos que hoy día fueron rescatados. No parece ser una casualidad después de la señal política importante que ha dado Javier Milei al gobierno de Benjamin Netanyahu, donde además él dice que va a trasladar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, algo que han hecho muy pocos, salvo Estados Unidos, en el gobierno de Trump. Sí, un gesto importante de apoyo que entrega ahí el mandatario argentino en esta visita, que de hecho es la primera visita al extranjero que realiza Javier Milei de forma oficial, ¿no es cierto?, a Israel, esto la semana pasada. Y luego de este viaje, Javier Milei se dirige a Roma, a la ciudad del Vaticano. Es ahí donde este lunes tuvo una audiencia con el Papa Francisco, esto en una reunión que duró alrededor de 1 hora, y lo que destacaban ahí los medios argentinos, como por ejemplo La Nación, es que ni siquiera cuando el pontífice de 87 años tuvo la oportunidad de tener audiencias, por ejemplo, con los exmandatarios Cristina Fernández, Mauricio Macri y también Alberto Fernández,
Con ninguno de ellos tres había tenido audiencias tan largas como la que tuvo ahora con Javier Milei, en la cual también se marca una cierta reconciliación, se podría decir, entre ambos, porque recordemos que en el pasado Javier Milei trató bastante mal al Papa Francisco, lo insultó duramente, esto mientras Javier Milei todavía era figura pública, recién en los medios argentinos, todavía no era candidato presidencial. No pensó jamás en convertirse en presidente mientras decía, por ejemplo, que era representante del maligno en la tierra, que era un imbécil, entre otras epítetos que ya no son tan reproducibles en televisión. Palabras muy duras por parte de Javier Milei en ese contexto cuando todavía era figura pública en los medios argentinos, pero claro, cuando él ya entra a ser candidato presidencial y comienza a avanzar en esta carrera, modera su discurso y más aún cuando entra al gobierno, cambia totalmente el tono e incluso lo veíamos ayer, por ejemplo, abrazando, pidiéndole un abrazo al Papa Francisco cuando se encuentran en la canonización de Mama Antula, que es la primera mujer argentina en convertirse en santa. Entonces ahora en esta reunión también comentarles como detalle de que Javier Milei le trajo regalos al Papa Francisco, alfajores y también unas galletas de la fábrica Habana que aparentemente son de sus favoritas, dicen por ahí. Claro, unas galletas de limón. Sí, exacto. Bueno, también le trajo la invitación a Argentina, pero fíjate que después en el comunicado que saca el Vaticano no responde directamente a si el Papa acoge esta invitación o no. Recordemos que el Papa tiene 87 años y siempre ha sido bastante esquivo a la hora de hablar de un regreso a su país como pontífice. De hecho, la última vez que estuvo fue en 2013, cuando ahí fue electo como Papa, y también se habla de que si existiese la posibilidad de que él viajara sería ya recién en el segundo semestre, cuando tiene agendados también otros viajes al extranjero, pero por cierto que para los argentinos ha generado un poco de, no sé si la palabra es resentimiento, pero dolor quizás, de que el Papa Francisco, por ejemplo, haya visitado otras naciones de América Latina durante estos últimos años, pero todavía de hecho, nuestro país, que cruzó el país trasandino para llegar a Chile y claro, eso lo resintieron muchísimo. Sí, de todas maneras. Así que vamos a ver si es que lo acepta, pero por cierto que todo tiene que ver ahí cómo vaya su estado de salud también para emprender un viaje tan largo como ese. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Estados Unidos. Vamos a hablar nuevamente del expresidente Donald Trump porque ha presentado un recurso ante la Corte Suprema, esto con el objetivo de poder generar tiempo y lograr esta inmunidad que ha estado pidiendo en el caso de su versión electoral, en el que se le acusa de haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, que tuvo ahí como consecuencia directa lo que fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. ¿En qué consiste entonces este pedido que está haciendo la defensa del expresidente? Dicen lo que están intentando es suspender este caso por mientras para poder intentar recurrir nuevamente a esta apelación de inmunidad, porque recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Colombia declaró que este recurso que había presentado Donald Trump para poder ser declarado inmune para ser enjuiciado no iba a lugar y se le rechazó. Entonces ahora con este pedido ante la Corte Suprema busca suspender por mientras este caso, mientras logra finalmente conseguir esta inmunidad, y hay que ver de qué manera responde la Corte Suprema, porque esto podría marcar un precedente sobre cómo se llevan este tipo de casos en el caso, por ejemplo, de exmandatarios o figuras públicas tan importantes como lo son el expresidente Donald Trump, en un momento en que continúa su carrera presidencial, él no se ha retirado, en el que sigue siendo el candidato con más porcentaje, con más preferencias, al menos en las encuestas, posiblemente para enfrentarse al actual presidente Joe Biden en noviembre de este año. Pero ahí el argumento que decían también por parte de la defensa es que justo este juicio penal que tiene que ver con su versión electoral se daría en un momento álgido de la temporada electoral que afectaría radicalmente su capacidad de hacer campaña contra el presidente Biden. Eso es lo que argumenta el equipo de abogados. En el fondo lo que dicen básicamente es que lo dejarían en desventaja en cuanto a su carrera presidencial frente a Joe Biden. Eso es lo que dice al menos la defensa en esas palabras, Mati. Pero cada vez que hay una acción judicial sale fortalecido. Sí, porque siempre ahí también, al igual que lo que él dice, sus simpatizantes dicen que esto es una persecución política, toda esa misma línea, y que en el fondo lo están
persiguiendo, ¿no es cierto?, para que no pueda volver a salir presidente. Hay que ver qué dice la Corte Suprema, porque recordemos que ahora es la mayoría conservadora, así que también podría fallar a su favor. Hay que ver qué sucede en ese sentido. Con este recuerdo que regresa, despedimos esta edición de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Recuerden, ahora llega CNN Tiempo y todos los detalles de esta ola de calor que vamos a tener esta semana. Luego, otro capítulo de Democracia. Lunes 12 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.